Clase de autoinmunidad. Los objetivos de esta clase van a ser definir los conceptos de autorreactividad, respuesta autoinmunitaria, enfermedad autoinmune y las características generales de las mismas. Conocer los criterios para definir una entidad clínica como enfermedad autoinmune. Conocer los factores que influyen en el desarrollo de la autoinmunidad. Conocer los mecanismos básicos de la generación de esta autoinmunidad. Conocer la clasificación de las enfermedades autoinmunes, repasar un poco lo que es el concepto de tolerancia y por último vamos a ver algunos ejemplos de enfermedades autoinmunes. El autorreconocimiento o autorreactividad es la capacidad natural del sistema inmunitario de reconocer antígenos propios, la cual es necesaria para el mantenimiento de su homeostasis. En cambio, la respuesta autoinmunitaria es la respuesta que genera la formación de autoanticuerpos o linfocitos T autorreactivos. Es muy importante distinguir una respuesta autoinmunitaria de una enfermedad autoinmune. La respuesta autoinmunitaria es un fenómeno frecuente en la población sana. Por ejemplo, un 25% de mujeres de más de 50 años tienen anticuerpos antitiroideos en el suero. Sin embargo, solo un 5 al 10% de los individuos con anticuerpos sufren la enfermedad autoinmune. Una enfermedad autoinmune es una entidad nosológica, producida a partir de una respuesta autoinmunitaria. Son consecuencia de reacciones de base inmunitaria, habitualmente crónicas, en la que las dianas o los blancos de la respuesta son moléculas propias, las cuales denominamos autoantígenos. La clínica de las enfermedades autoinmunes es consecuencia de la alteración de células, órganos o procesos diversos, en los que los antígenos diana están involucrados o donde se acumulan los componentes inmunes de la respuesta. Ejemplos de entidades clínicas de enfermedades autoinmunes son diversos. Por ejemplo, en la piel tenemos el pénfigo, vitiligo, lupus eritematoso sistémico y la esclerodermia. A nivel del estómago tenemos lo que es la gastritis atrófica, la anemia perniciosa. A nivel gastrointestinal tenemos en la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn. A nivel del hígado se ha descrito lo que es la hepatitis crónica autoinmune, cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante. A nivel de las glándulas endocrinas, el ejemplo clásico es diabetes tipo 1 y obviamente las tiroidopatías autoinmunes, en donde el ejemplo clásico es la enfermedad de Graves, que vimos en la clase pasada, en el caso de hipersensibilidad de tipo 2, donde teníamos autoanticuerpos que son estimulantes, ¿sí? Que son dirigidos básicamente contra el receptor de TSH, con lo cual manda una señal estimulatoria a la célula tiroidea y la misma comienza a sintetizar de una manera exagerada e inapropiada hormonas tiroideas, dando una patología de hipertiroidismo. A nivel sanguíneo podemos encontrar la anemia hemolítica autoinmune, la púrpura trombocitopénica autoinmune. A nivel del riñón, obviamente encontramos de nuevo el lupus eritematoso sistémico que tiene un impacto en el riñón y diversas formas de glomerulonefritis. A nivel del sistema nervioso central, el ejemplo clásico es la esclerosis múltiple y si mencionamos el sistema nervioso periférico, el ejemplo clásico es el Guillain-Barré. A nivel del músculo, tenemos enfermedades con distintos patrones como la dermatomiositis, polimiositis y la miastenia gravis. A nivel de las articulaciones, tenemos artritis reumatoide, obviamente el lupus eritematoso sistémico, que también tiene un impacto fuerte en lo que son las articulaciones, la espondilitis anquilosante también. Y a nivel de lo que es el globo ocular, podemos encontrar la uveitis y las retinopatías autoinmunes. En cuanto a lo que son las características generales de las enfermedades autoinmunes, afectan aproximadamente entre un 4 y el 7% de la población mundial. Su incidencia va a aumentar a partir de la pubertad.
y tiene una tendencia a la agregación familiar. Es decir, es más frecuente en las enfermedades autoinmunes órganos específicas que afectan el sistema endocrino, ¿sí? Obviamente el peso del antecedente del familiar va a tener un grado significante en el desarrollo de estas enfermedades. También dentro de las características tiene una mayor incidencia en lo que es el sexo femenino. Si bien varía de una enfermedad a otra, ¿sí? Y no se plantean algunas enfermedades autoinmunes, es también conocido que los hombres suelen padecer cursos de mayor gravedad, ¿sí? Otra de las características es el curso crónico remitente con exacerbaciones, a excepción de lo que es la autoinmunidad causada por fármacos o tóxicos, donde se extrae, digamos, el estímulo y cesa. Y obviamente dentro de lo que son estas enfermedades existe una relativa indemnidad del sistema inmunitario. Ahora bien, ¿cómo definimos una entidad clínica? ¿Sí? ¿Qué postulados definen una enfermedad autoinmune? Que son los postulados de Witebsky. Dentro de los mismos, dentro de estos postulados existen evidencias directas, evidencias indirectas y las evidencias circunstanciales. Entonces, a fin de superar la dificultad de establecer si una enfermedad es autoinmune, se han propuesto los siguientes criterios. Las evidencias directas tenemos transferencia de la enfermedad mediada por inmunoglobulinas por pasaje transplacentario o experimental. Este sería el caso de la eritroblastosis fetal. O una manifestación de la enfermedad por transferencia a un ratón con inmunosupresión. Por ejemplo, con una inmunodeficiencia combinada severa. Luego tenemos las evidencias indirectas, que va a ser la detección de autoanticuerpos en sangre de los pacientes o en los tejidos afectados, detección de células T autorreactivas en circulación o en tejidos afectados, la disponibilidad de un modelo animal experimental. Y por último tenemos las evidencias circunstanciales, donde se va a encontrar la asociación con otras enfermedades autoinmunes en el mismo individuo o en familiares, la infiltración linfocitaria con formación de tejido linfoide terciario o presencia de complejos inmunes en los órganos diana, la asociación con algún alelo del CMH u otros genes del sistema inmunitario y una respuesta favorable a la inmunosupresión. Ahora veamos qué factores influyen en el desarrollo de la autoinmunidad. Tenemos 4 esenciales. Primero, los componentes genéticos, los genes reguladores fuera del CMH, o sea, el complejo mayor de histocompatibilidad, las deficiencias en genes, que son una causa directa de enfermedades autoinmunes, y los factores ambientales. Comencemos viendo entonces los componentes genéticos. Los genes que confieren mayor susceptibilidad a la autoinmunidad son los genes del complejo mayor de histocompatibilidad. Un mismo alelo del CMH puede asociarse con varias patologías. La influencia de este complejo mayor de histocompatibilidad en la respuesta inmunitaria sugiere que estas asociaciones deben estar relacionadas con la mayor o menor capacidad de determinados alelos para presentar péptidos de antígenos propios a los linfocitos T. Dentro de los componentes genéticos podemos encontrar el mimetismo molecular, que también es llamado reactividad cruzada entre lo que son los antígenos de patógenos y moléculas propias. Esto daría lugar a la presentación de péptidos propios por las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad a las células T específicas para el patógeno, y de esta forma las van a activar. También puede existir una modificación en la estructura de las moléculas del CMH, por ejemplo, la propensión del HLA-B27 a plegarse inadecuadamente e incluso formar homodímeros, ¿sí?, de la cadena alfa en la superficie celular.
se considera un factor importante en lo que es la espondilitis anquilosante. Y por último tenemos deficiencias en la presentación del antígeno. Existe una falla en la selección tímica que resulta en una dificultad de algunos alelos para presentar determinados péptidos propios en el transcurso de la selección negativa. Ahora veamos genes reguladores que son fuera, o sea, por fuera de lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad. Entre los genes no pertenecientes al complejo mayor de histocompatibilidad ya identificados, asociados a autoinmunidad, debemos mencionar la molécula CTLA4, el PTPN22, que es una proteína reguladora de la vía de señalización del TCR, el CD40, y los autoantígenos como la insulina o el receptor de TSH, cuyas variantes genéticas en las regiones promotoras están relacionados con mayor o menor eficacia en la generación de tolerancia central frente a ellos. Ahora veamos las deficiencias en genes que son causas directas de enfermedades autoinmunes. En este caso hablamos de enfermedades monogénicas. Algunos ejemplos de estas mutaciones tenemos el factor de transcripción AIRE, que su defecto produce una enfermedad autoinmune multiorgánica, originada en la pérdida de la expresión de autoantígenos periféricos en el timo y la consiguiente falla en la selección negativa frente a antígenos específicos del tejido. Recordemos que en la ontogenia T teníamos las células epitelial tímica medular que medía la selección negativa, las cuales tenían el factor de transcripción AIRE que le permitía expresar en el marco del complejo mayor de histocompatibilidad distintos péptidos que son del mismo organismo pero que no se encuentran en el timo, ¿sí? Entonces, de esta forma, si existiese un linfocito T autorreactivo, se reconoce, ¿sí?, en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad y se inducía la apoptosis. Esto era lo que denominamos selección negativa. Ahora, en aquellas pacientes que tienen mutado el factor de transcripción AIRE, estos linfocitos T autorreactivos no van a reconocer ningún péptido que se ha presentado en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad por las células epiteliales tímicas medulares. Entonces existe un fallo en lo que es la selección negativa y al ser volcados a la sangre periférica van a encontrar el antígeno tisular de un tejido, ¿sí?, y se va a desarrollar la autoinmunidad. Por otro lado tenemos otra mutación que es FOXP3, que es un factor de transcripción involucrado en el desarrollo y diferenciación de los linfocitos T reguladores. Su defecto da lugar a una enfermedad autoinmune multiorgánica grave llamada síndrome de inmunodeficiencia, poliendocrinopatía y enteropatía ligado al X. Luego tenemos FAS y FAS ligando. Su defecto produce una falla en la eliminación de células autorreactivas durante la maduración y una enfermedad sistémica denominada síndrome linfoproliferativo autoinmune. Tenemos el receptor Fc gamma R2b, el cual tiene una función inhibitoria. Si recordemos que este receptor estaba presente en los linfocitos B, y lo que reconocía es la porción Fc de las inmunoglobulinas de tipo IgG. Y el mismo mediaba una señal inhibitoria hacia el linfocito B. Entonces, su defecto produce una enfermedad semejante al lupus eritematoso sistémico debido a una deficiencia en la retroalimentación negativa durante la respuesta B. O sea, este linfocito B nunca reconoce la señal de, digamos, frenado, si comienza a sintetizar indiscriminadamente anticuerpos. Y por último tenemos factores de complemento, C2 y C4, que conducen una deficiente depuración de complejos inmunes circulantes.
En lo que respecta a los factores ambientales, tenemos por un lado los factores físicos, que por ejemplo la luz UV puede lesionar selectivamente las células presentadoras de antígeno o los linfocitos Treg, o sea, los T reguladores. Los traumatismos, que pueden inducir el reconocimiento de autoantígenos en sitios inmunológicamente privilegiados. Tenemos en un primer momento un daño tisular, que expone los antígenos propios, generándose una respuesta inmune hacia estos antígenos. Los factores químicos, donde determinados fármacos pueden romper la tolerancia evocando respuestas autoinmunitarias que suelen remitir al suspender el tratamiento. En cuanto a lo que respecta a las infecciones, tenemos que realizar un apartado, ¿sí? Para ver lo que son las infecciones como factores ambientales. Los mecanismos propuestos para explicar este posible nexo entre las infecciones y las enfermedades autoinmunes son muy variados y entre ellos tenemos la producción de interferones y otras citoquinas inflamatorias in situ tras la infección viral, lo que facilitaría la presentación eficaz de autoantígenos, ya que tenemos un contexto proinflamatorio y estas células dendríticas expresarían, ¿sí?, el tenor adecuado de moléculas costimulatorias. Entonces, en el caso de que esta célula dendrítica exponga algún autoantígeno, existe la posibilidad de que linfocitos T regulatorios, de linfocitos T autorreactivos lleguen a poder activarse, ¿sí? Por otro lado tenemos lo que es el mimetismo molecular, o reconocimiento de péptidos autólogos con secuencia similar a epítopos microbianos producidos tras el procesamiento de antígenos bacterianos o virales. Un ejemplo clásico lo constituye la fiebre reumática, que es posterior a la infección por determinados serotipos de estreptococo, ¿sí?, específicamente el estreptococo beta hemolítico grupo A. También pueden generar una modulación de la respuesta inmunitaria tras la infección de linfocitos o células dendríticas, la presencia de superantígenos que activan policlonalmente a los linfocitos en el sitio de infección, generándose una respuesta autoinflamatoria. Y volviendo a los factores ambientales generales, tenemos como un factor a las neoplasias, donde los síndromes paraneoplásicos autoinmunes son enfermedades en las que la respuesta inmunitaria se dirige contra autoantígenos poco abundantes, algunos de ellos específicos de etapas tempranas de desarrollo embrionario, que se expresan en tumores y generan una respuesta inmunitaria específica. Y por último tenemos los factores hormonales, donde las hormonas sexuales femeninas favorecen el desarrollo de autoinmunidad, lo cual explica la dominancia en el sexo femenino. Ahora veamos entonces los mecanismos básicos de autoinmunidad. Tenemos mecanismos exógenos y mecanismos endógenos. Los exógenos serían, por ejemplo, el mimetismo molecular, la estimulación superantigénica, la adyuvancia microbiana con endotoxinas bacterianas y activación policlonal de linfocitos B. Y los factores endógenos, donde tenemos una presentación antigénica alterada, la pérdida del privilegio inmunológico, presentación de neoepítopes o de epítopes crípticos, modificación de autoantígenos con exposición a drogas en esencia normal, la hiperfunción de las células presentadoras de antígeno, con expresión de moléculas costimulatorias y producción de citoquinas, la hiperfunción de linfocitos T, hiperfunción de linfocitos B, defectos en la apoptosis, como ser Fas ligando, un desbalance en la producción de citoquinas, especialmente TNF-alfa e interleuquina 10. Fíjense TNF-alfa como una citoquina muy proinflamatoria y una deficiencia en interleuquina 10, ¿sí?, como una interleuquina clásicamente antiinflamatoria. Alteraciones en la inmunorregulación, generación de gradientes de quimiosinas que atraen clones autorreactivos al sitio de infección,
Aumento de la densidad de moléculas coestimulatorias en la célula presentadora de antígeno, con la posibilidad de activación de clones autorreactivos. Aumento de la presencia de citoquinas proinflamatorias en el sitio de infección, con una potenciación de actividad de los clones autorreactivos. En general. Luego tenemos la clasificación de las enfermedades autoinmunes. Existen distintas clasificaciones. Si hablamos según la etiología, la podemos clasificar como primarias, secundarias, idiopáticas y enfermedades autoinflamatorias. En cuanto a lo que respecta a las primarias, son producidas por una falla intrínseca del sistema inmunitario. Son causadas por deficiencias o mutaciones en genes relacionados con la selección tímica o con distintas fases de la respuesta inmunitaria. Tenemos APC, que son mutaciones en el gen aire, y PEX, que lo generan mutaciones en el gen FOXP3, APLS1A y 1B, que son mutaciones en los genes FAS o FAS ligando. Tenemos algunas formas de lupus eritematoso sistémico, donde tienen mutaciones específicas de C4, C2, C1Q y el receptor Fc gamma 2B. Luego tenemos las secundarias a otro proceso, como las paraneoplásicas, las producidas por fármacos, producidas por infecciones. Las enfermedades idiopáticas, que en este apartado incluiremos la mayoría de las enfermedades autoinmunes, en las que ahora sospechamos una base genética compleja asociada con factores ambientales. Entre ellas tenemos diabetes tipo 1, esclerosis múltiple y la artritis reumatoide. Y luego por último tenemos enfermedades autoinflamatorias, que se desarrollan a causa de fallas en los mecanismos de regulación o control de la inmunidad innata. Son enfermedades que se presentan con muy baja frecuencia y se asocian con mutaciones en genes que de alguna forma determinan el umbral de activación de la respuesta innata. Ejemplos son la fiebre mediterránea familiar y el síndrome Mucle-Wells. Otra forma de clasificarla sería según la distribución de los tejidos afectados, donde tenemos enfermedades organoespecíficas y enfermedades no organoespecíficas o sistémicas. Dentro de las enfermedades organoespecíficas, los elementos de la respuesta inmunitaria afectan exclusivamente un órgano, un tejido o un tipo celular particular. En cambio, las enfermedades no organoespecíficas o sistémicas, las dianas del ataque autoinmunitario suelen ser ubicuas, como el ADN, las histonas o el nucleosoma. Esto implica que el daño autoinmunitario puede afectar a múltiples órganos. Acá tenemos una lista dentro de lo que es el espectro de órgano específica y no órgano específica. Obviamente dentro de las órganos específicas el ejemplo clásico es la tiroiditis Hashimoto, ¿sí? Pero fíjense que existen otras enfermedades donde sería, digamos, un gris, donde tenemos afectación de órgano específico, pero también conlleva un ataque autoinmunitario ubicuo, ¿sí? Como puede ser el ADN, las histonas o el nucleosoma. Obviamente dentro de las enfermedades no órganos específicas o sistémicas, el ejemplo clásico es el lupus eritematoso sistémico. Repasando un poco lo que es el concepto de tolerancia, ¿sí? Recordemos que tenemos una tolerancia central y una tolerancia periférica. La tolerancia central se va a desarrollar en lo que respecta a la ontogenia, en los órganos linfoides primarios, ¿sí? Tanto la ontogenia B como la ontogenia T. Y luego, en lo que respecta a la tolerancia periférica, ¿sí? A la misma la podemos dividir en lo que respecta a la tolerancia en los órganos linfoides secundarios y a la tolerancia en los tejidos periféricos. En lo que respecta a los órganos linfoides secundarios, los puntos claves serían la anergia de los linfocitos B y T, la competición de linfocitos T por citoquinas como interleuquina 2
Interleuquina 7, que es una importante interleuquina para la supervivencia de los linfocitos T de memoria. La dependencia de las moléculas coestimulatorias por parte de los linfocitos T. Eliminación de células presentadoras de antígeno por parte de los linfocitos T activados, por parte de lo que son las enzimas perforinas o por fasligando. La supresión de linfocitos B y linfocitos T por los Treg y el TGF-beta. Apoptosis de linfocitos T mediada por fasligando. La regulación de la diferenciación y función del T follicular helper. La apoptosis de los linfocitos B mediada por fasligando presentes en los linfocitos T. Y por último, la inhibición de la diferenciación de los linfocitos B en células plasmáticas a través del BCR. Tenemos también la apoptosis del BCR inducida por los linfocitos B del centro germinal y el rol de los T follicular helper en el desarrollo del centro germinal. En lo que respecta a la tolerancia en los tejidos periféricos, tenemos por un lado el control en la función de los linfocitos T efectores, donde va a jugar una inhibición mediada por PD1 ligando, la inhibición obviamente de los Treg y la interleuquina TGF-beta, la upregulación, ¿sí?, del complejo mayor de histocompatibilidad dependiente del interferón gamma, con lo cual estos linfocitos T efectores, cuando quieran reconocer nuevamente el antígeno a fin de activarse plenamente, obviamente va a estar directamente relacionado con la presencia del interferón gamma, ¿sí? Por ejemplo, si pensamos en un linfocito TCD8 citotóxico. Y la regulación de la inflamación a nivel tisular. Por último, veamos ejemplos de las enfermedades autoinmunes. Vamos a desarrollar artritis reumatoide, esclerosis múltiple, diabetes tipo 1 y el lupus eritematoso sistémico. Comencemos por artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica de origen autoinmunitario que puede afectar a muchos tejidos y órganos, pero principalmente afecta a las articulaciones, produciendo una sinovitis inflamatoria y proliferativa no supurativa. En lo que respecta a las lesiones extraarticulares, afecta a la piel, vasos sanguíneos, corazón y pulmones. La prevalencia de la artritis reumatoide ronda al 0,8% de la población general. Tiene un predominio obviamente del sexo femenino. La prevalencia se incrementa con la edad y suele manifestarse entre la cuarta y quinta década de vida. El tipo de afectación articular varía, aunque por lo general es simétrico y afecta antes a las articulaciones pequeñas que a las grandes. Los síntomas generalmente empiezan normalmente en las manos, en las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, y en los pies, seguidos por las muñecas, los codos y las rodillas. En lo que respecta a la patogenia, ¿sí?, la predisposición genética y los factores ambientales contribuyen a la aparición, progresión y cronicidad de la enfermedad. Los cambios patológicos están causados por anticuerpos contra autoantígenos y por la inflamación provocada por citoquinas, sintetizadas principalmente por los linfocitos TCD4. Estos linfocitos TCD4 pueden iniciar la respuesta autoinmunitaria en la artritis reumatoide mediante una reacción con un antígeno, probablemente microbiano o autoantígeno. Entre las principales citoquinas que se liberan son el interferón gamma procedente de los Th1, que activa los macrófagos y las células sinoviales residentes, la interleuquina 17 procedente de los linfocitos T folicular, de los T helper 17, que atraen neutrófilos y monocitos, el TNF-alfa y la interleuquina 1 procedente de los macrófagos, que estimulan a las células sinoviales residentes para segregar proteasas que destruyen el cartílago hialino, el RANK ligando, que es expresado por los linfocitos T activados, que estimulan la resorción ósea.
Se sabe que la sinovial de la artritis reumatoide contiene centros germinales con folículos secundarios y numerosas células plasmáticas que producen anticuerpos, algunos dirigidos contra autoantígenos. Muchos de estos anticuerpos son específicos de los péptidos citrulinados. En la artritis reumatoide se depositan en las articulaciones complejos inmunes que contienen fibrinógeno citrulinado, colágeno tipo 2, alfa-nolasa y vimentina. Los anticuerpos contra estos péptidos son marcadores diagnósticos de la enfermedad y pueden estar implicados en lo que es la lesión articular. Estos péptidos citrulinados se producen durante la inflamación, de manera que las agresiones como la infección o el tabaquismo pueden favorecer la citrulinación de las autoproteínas, creando epítopos nuevos que desencadenan reacciones autoinmunitarias. Y por otro lado, como mencionamos, tenemos a los genes de predisposición, donde desencadenan un fallo en lo que es la tolerancia, activación desregulada de los linfocitos, que todo esto en conjunto conduce a una respuesta de linfocitos T y B autorreactivos, ¿sí? Y obviamente toda esta respuesta inmunitaria tiene un impacto en lo que son los fibroblastos, condrocitos y células sinoviales, donde comienzan por un lado a proliferar y por otro lado a liberar distintas enzimas que van a dañar directamente lo que es la articulación, como la colagenasa, estromelicina, elastasa, prostaglandina D2 y otras enzimas. Y esto es lo que conduce al desarrollo de la formación del paño o panus, que es toda esta estructura, que lo que va a hacer es generar una destrucción de lo que es el hueso y cartílago, generando fibrosis y anquilosis. El factor reumatoide son anticuerpos IgM o IgA que se unen a las porciones Fc de su propia IgG, que pueden depositarse también en las articulaciones en forma de inmunocomplejos. Es importante recalcar que este factor reumatoide no es específico para artritis reumatoide. El factor reumatoide puede estar elevado hasta un 5% en individuos sanos. Existen otras situaciones patológicas que cursan con factor reumatoide elevado, como el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, enfermedad hepática crónica, sarcoidosis, tuberculosis, lepra, mononucleosis infecciosa, sífilis, hepatitis B, malaria, etc. Y obviamente este factor reumatoide puede incrementarse luego de la vacunación o transfusión. Los títulos elevados de factor reumatoide se correlacionarán con la severidad y progresión de la enfermedad. A su vez, para esta enfermedad se describieron distintas fases. Tenemos en un principio una fase de inicio, donde se centra en lo que es una inflamación inespecífica. Esta inflamación inespecífica genera alteraciones focales de la microvasculatura, presencia de microtrombos, angiogénesis y hiperplasia e hipertrofia de las células sinoviales. El estímulo inicial todavía no está bien caracterizado, como dijimos. Tenemos una infiltración tisular con predominio de linfocitos TCD4, acumulación de macrófagos y otras células mononucleares en el tejido sinovial. Luego tenemos una fase de amplificación resultante de la activación de los linfocitos T, con obviamente activación de los linfocitos TCD4 en respuesta a la presentación de péptidos antigénicos por las células presentadoras de antígeno presentes en el tejido sinovial. Y también va a ocurrir lo que es una diferenciación de los linfocitos TCD4, el perfil TH1, con producción de citoquinas, obviamente la principal interferón gamma, lo cual perpetúa y amplifica la inflamación, la producción de otras interleuquinas, como interleuquina 1, TNF-alfa por los macrófagos, y una estimulación policlonal de linfocitos B por los linfocitos T que expresan CD40 ligando.
Y por último tenemos una fase de inflamación crónica con daño tisular. Este factor reumatoideo más los anticuerpos policlonales generan la formación de complejos inmunes y obviamente una activación secundaria del sistema de complemento, y esto genera un mayor componente inflamatorio. Activación de múltiples poblaciones celulares en el tejido sinovial, hueso y cartílago, como son los macrófagos, en las células sinoviales, condrocitos, osteoclastos, que esto lleva obviamente a la liberación de más citoquinas y más proteasas. Y obviamente todo esto va a conducir a un daño crónico y progresivo. En la artritis reumatoidea, las articulaciones afectadas están tumefactas, calientes, dolorosas y rígidas, sobre todo por la mañana o después de la inactividad. El paciente típico presenta un aumento de tamaño progresivo de las articulaciones, disminución de la amplitud de movimiento que evoluciona a una anquilosis completa, con lo cual el paciente ya no puede mover, digamos, la articulación. La artritis se relaciona con frecuencia a la inflamación de los tendones, de los ligamentos y, en ocasiones, de los músculos esqueléticos, que produce la característica de desviación radial de la muñeca con una desviación cubital de los dedos y flexión e hiperextensión de los dedos, que denominamos lo que es la deformidad de las manos en cuello de cisne. Dentro de lo que son los criterios diagnósticos tenemos 4 puntos. El principal es el compromiso articular, ¿sí? Si tiene una articulación grande afectada, da un porcentaje, un punto de 0 puntos, ¿sí? Obviamente, ¿por qué? Porque la artritis reumatoide no suele afectar a las grandes articulaciones. 2 a 10 articulaciones grandes, 1 punto. 1 a 3 articulaciones pequeñas con o sin compromiso de articulaciones grandes, 2 puntos. 4 a 10 articulaciones pequeñas con o sin compromiso de grandes articulaciones, 3 puntos. Y obviamente más de 10 articulaciones que cuente al menos una articulación pequeña, 5 puntos. Con respecto a la serología, ¿sí? Al menos un resultado de la prueba es necesaria para la clasificación. Tenemos un factor reumatoide negativo y un antipeptido citrulinado negativo, 0 puntos. Ahora, si tenemos un factor reumatoide positivo débil y un antipeptido citrulinado positivo, 2 puntos. Si tiene un factor reumatoide positivo o antipeptido citrulinado positivo, 3 puntos. Y fíjense que uno de los puntos claves en el diagnóstico son los reactantes de fase aguda, ¿sí? Al menos una prueba es necesaria para la clasificación. Y fíjense cómo se correlaciona lo que estudiamos en las clases anteriores, donde si sabemos que uno de los puntos esenciales es la activación de los macrófagos, ¿sí? Sabemos que a raíz de las citoquinas que libera el macrófago, principalmente el interleuquina 1, 6 y TNF-alfa, obviamente van a desencadenar una respuesta de fase aguda, ¿sí? Aumentando lo que son los reactantes de fase aguda en lo que respecta a la síntesis a nivel hepático. Entonces, en los pacientes con artritis reumatoidea, es normal ver un aumento de la PCR o la eritrosedimentación, que en este caso nos daría un punto en lo que es el criterio diagnóstico. Y obviamente duración de los síntomas, ¿sí? Generalmente se considera mayor o igual a 6 semanas como la duración típica. Y obviamente dependiendo la cantidad de puntos, o sea, de lo que conlleva el paciente, y esto va a determinar la posibilidad o no de que padezca esta enfermedad. En lo que respecta a las manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoidea, tenemos a los nódulos reumatoides, que son estas lesiones, a las vasculitis con una polineuropatía, inmunoneuritis múltiple, úlceras cutáneas, como vemos en la imagen, infartos viscerales.
También tiene manifestaciones pleuropulmonares, con una enfermedad pleural, fibrosis intersticial, nódulos pulmonares, que es el síndrome de Kaplan, generando también derrame pleural, o sea, la acumulación de líquido entre las hojas pleurales, e hipertensión pulmonar. Luego tenemos lo que se denomina el síndrome de Felty, que es una artritis reumatoide de evolución crónica, que genera esplenomegalia más neutropenia, o sea, disminución de la concentración de neutrófilos en sangre. Y esto puede estar asociado o no a anemia y trombocitopenia, ¿sí? Y luego tenemos una osteoporosis secundaria a la artritis reumatoidea. Y obviamente estas enfermedades, como generalmente se utilizan glucocorticoides para su control, esto también puede derivar en una osteoporosis secundaria. Otras manifestaciones extraarticulares son el derrame pericárdico y la pericarditis constrictiva crónica, que sería la acumulación de líquido en lo que es la cavidad pericárdica. Ahora veamos esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad de etiología desconocida, en la que probablemente un factor ambiental no conocido induce una respuesta inmunitaria anormal en personas genéticamente predispuestas. Dentro de lo que son los síntomas tenemos cansancio, visión doble o borrosa, pérdida de la fuerza o sensibilidad en alguna parte del cuerpo, vértigo o falta de equilibrio, problemas de control urinario, problemas del habla, temblor en las manos, dificultad para andar o coordinar movimientos, debilidad en los movimientos, sensación de hormigueo o entumecimiento, que son las denominadas parestesias. ¿Sí? El 88% de los pacientes lo tienen. El 81% tiene dolor muscular, 82% espasticidad, ¿sí? Donde le cuesta realizar los movimientos articulares. El 96% presenta fatiga, ¿sí? El 68% cursa con un deterioro del habla, también con trastornos visuales, ¿sí? Y obviamente problemas en lo que es el equilibrio y la coordinación. En lo que respecta a la fisiopatología, se piensa que la inmunopatogenia de la esclerosis múltiple está relacionada con una rotura de lo que es la tolerancia hacia lo que es la mielina y otros antígenos del sistema nervioso central, que resulta en una activación periférica de las células T autorreactivas. Esto ocurriría en personas genéticamente susceptibles por la acción de un antígeno ambiental, probablemente un virus, por medio de la activación colateral de las células T por los virus, o bien por una liberación de autoantígenos debida al daño celular, que daría lugar a una reacción cruzada entre lo que son las proteínas de la mielina y la proteína exógena, que es vírica o bacteriana, ¿sí? Por medio de un proceso denominado mimetismo molecular. Una vez activadas estas células en la periferia, las células autorreactivas Th1 y Th17 migran a través de lo que es la barrera hematoencefálica, tras entrar a lo que es el sistema nervioso central. Las células T autorreactivas son reactivadas por la presentación antigénica de péptidos autoantígenos por las células presentadoras de antígenos profesionales, que son las células dendríticas, macrófagos y células B. En el contexto, obviamente, de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, dando lugar a una cascada inflamatoria con liberación de citoquinas y quimiosinas, que esto genera una proliferación clonal de las células T y reclutamiento de otras células inflamatorias, como monocitos y células B, y la activación persistente de lo que es la microglía y los macrófagos, lo que resulta en un daño mielínico. Las células Th2 tratan de disminuir la acción de estas células Th1 y Th17. La inflamación y desmielinización local expone nuevos antígenos de mielina, aportando nuevas dianas para las células T autorreactivas, que es un fenómeno llamado diseminación epitópica.
La activación posterior de las células de la microglía da lugar a una inflamación persistente, aún en ausencia de nuevas oleadas de células infiltrativas desde lo que es la periferia. En lo que respecta a las células TCD8, pueden producir lesiones directas a los axones y neuronas y a los oligodendrocitos. Recientemente se ha reconocido una participación importante de las células B, posiblemente por la producción de lo que son los autoanticuerpos y como presentadora de antígeno a las células T, basándose en la heterogenicidad de las lesiones y la presencia de estructuras semejantes a lo que son los folículos linfoides en la zona subpial. Y en el éxito terapéutico con las inmunoterapias basadas en lo que son las células B. Aunque la desmielinización es probablemente lo más importante, también tiene lugar un proceso de lesión axonal temprano, que sería responsable de lo que es la discapacidad. Los mecanismos exactos de la lesión mielínica axonal no son bien conocidos, pero es probable que incluyan una lesión directa a la mielina y a los oligodendrocitos por los linfocitos TCD4 y CD8. La microglía, macrófagos activados y el componente y el complemento, así como por los efectos indirectos de las citoquinas proinflamatorias, tales como interleuquina 1b y el factor de necrosis tumoral alfa, o sea, el TNF-alfa. El óxido nítrico y las metaloproteasas de la matriz MPP. Los infiltrados inflamatorios meningios se asocian con lesiones subpiales y podrían contribuir a la inflamación cortical y a la discapacidad. La lesión característica de esta enfermedad es la placa o lesión focal de desmielinización, asociada con la inflamación y pérdida axonal variable, que afecta predominantemente a la sustancia blanca del cerebro, a lo que es la médula espinal y al nervio óptico, pero que también puede afectar a la corteza cerebral, incluida la zona subpial. Este proceso de desmielinización altera la conducción saltatoria típica de las vías mielinizadas normales. La desmielinización parcial ocasiona un enlentecimiento de la conducción axonal, responsable del retraso e incluso el bloqueo en la conducción de los potenciales evocados, lo que da lugar, cuando la alteración ocurre en una vía elocuente, la aparición de los síntomas de la enfermedad. Ahora pasemos a diabetes mellitus tipo 1. Esta enfermedad afecta entre un 5 al 7% de la población. Los componentes genéticos crean un estado susceptible que requiere factores ambientales, como dietas ricas en hidratos de carbono, obesidad, sedentarismo, etc., a fin de que la enfermedad se desencadene. Aunque la diabetes mellitus tipo 1 puede aparecer en el contexto de enfermedades autoinmunitarias complejas, la mayoría de los diabéticos de tipo 1 tienen una alteración inmunológica restringida a las células beta pancreática y presentan un complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 que les confiere riesgo y autoanticuerpos. La alteración inmunológica determinante de la diabetes mellitus tipo 1 requiere la expansión de clones linfocitarios autorreactivos, TCD4 y TCD8, la existencia de linfocitos B productores de anticuerpos, la activación del sistema inmunitario innato para la destrucción de células beta o células B. Sabemos que la existencia de linfocitos T autorreactivos son fundamentales para la iniciación del proceso patogénico. Inicialmente el páncreas es infiltrado por las células dendríticas y los macrófagos, y poco después o simultáneamente se produce la llegada de los linfocitos T desde los ganglios linfáticos próximos, con lo que se inicia un proceso de amplificación con generación de nuevos autoantígenos y linfocitos T e infiltración de los monocitos. Las células T pueden reconocer autoantígenos similares a los anticuerpos, como son la insulina o el GAD, o el transportador de zinc.
El repertorio de estas células T autoreactivas parece estar determinado por un complejo mayor de histocompatibilidad específico que contribuye a la selección negativa defectuosa de las células T en el timo. Ello sugiere un mecanismo centralizado de predisposición a la enfermedad relacionado con la actividad a la insulina como el factor de predisposición esencial. Este proceso lleva asociada la producción de anticuerpos que pueden ser considerados marcadores de la actividad del proceso autoinmunitario. Los anticuerpos anti-islote aparecen después de los primeros 6 meses con un pico de incidencia entre 1 a 2 años de vida. Los anticuerpos anti-insulina también aparecen tempranamente. La aparición de un incremento agudo en la producción de anticuerpos debe ser interpretada como un marcador de progresión rápida en la destrucción de la masa de las células B y en consecuencia una aceleración en la evolución de la enfermedad. Los factores determinantes de la destrucción celular no están bien establecidos. Existe un consenso en el que el TNF-alfa, la perforina y la granzima B son críticas para los procesos patogénicos mediados por los linfocitos TCD4 y TCD8. Además de los linfocitos T, existen otros tipos celulares como las células NK, los monocitos y células B, antígeno específico, que también contribuyen a la destrucción celular. Otras células que podrían influir en este proceso son las T regulatorias, tipo FOXP3 positivas, o sea, las FOXP3, las células Treg naturales, que son encargadas en prevenir respuestas autoinmunitarias y que se caracterizan por producir citoquinas moduladoras como el TGF-beta y la interleuquina 10. Por último, veamos algunos conceptos del lupus eritematoso sistémico. El lupus es la más diversa de todas las enfermedades autoinmunes. Se caracteriza por un amplio espectro de manifestaciones clínicas y la producción de múltiples autoanticuerpos que reconocen antígenos, no órganos específicos. Estos autoantígenos pueden localizarse en el núcleo, en el citoplasma o en la superficie celular. Los ANA o FAN, que son anticuerpos antinucleares, son inmunoglobulinas dirigidas contra estructuras del núcleo celular, como el ácido desoxirribonucleico, las ribonucleoproteínas, las histonas y el centrómero. Hay que tener en concepto que no son específicos para lupus, ya que casi todas las enfermedades sistémicas son ANA positivas, pero su utilidad radica en su elevada sensibilidad. Se sabe que están presentes en el 95% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico y por lo general se encuentran en títulos elevados. Su utilidad se radica básicamente para el diagnóstico, pero no para el seguimiento de la enfermedad. Un resultado positivo debe ser interpretado en el contexto clínico del paciente y en relación con la presencia de otros autoanticuerpos. Los títulos menores de 1 en 160 tienen un escaso significado clínico, ¿sí? Con lo cual, para diagnosticar esta enfermedad tiene que ser un título mayor a 1 a 160. La determinación de otros autoanticuerpos más específicos puede ayudar a confirmar el diagnóstico, como ser anti-DS, ¿sí? O anti-ADN, que son anticuerpos dirigidos contra el ADN bicatenario. Es un anticuerpo muy específico para lupus, pero no todos los pacientes son positivos, con lo cual su ausencia no descarta la enfermedad. Y los anticuerpos anti-SM, ¿sí? Que son anticuerpos contra el antígeno Smith. La producción de autoanticuerpos contra antígenos expresados en forma abundante en el organismo genera complejos inmunes. La generación de altos niveles de complejos inmunes excede la capacidad del organismo de depurarlos y estos se depositan en la piel, las serosas, los vasos sanguíneos, los glomérulos renales, los plexos coroideos y generan lesiones inflamatorias. Por generalmente la consecuente activación del complemento por su vía clásica
con lo cual puede observarse una disminución de los niveles séricos de C3 y C4. Fíjense que cómo se relaciona indirectamente la concentración del anticuerpo anti-DNA, o sea, anti-ADN, y la concentración de C3. Cuando estos anticuerpos están altos, ¿sí?, los niveles de complemento disminuyen. Y cuando estos niveles de anticuerpos disminuyen, aumentan los del complemento. Con lo cual una forma práctica de evaluar el seguimiento de la enfermedad en aquellos pacientes que la padecen es midiendo los niveles del complemento, sobre todo, ¿sí?, donde los pacientes van a atravesar fases de actividad y una fase de remisión, ¿sí? Los complejos inmunes se detectan también en las biopsias de los órganos comprometidos, por ejemplo el riñón y la piel. Acá podemos observar una imagen, ¿sí?, de un glomérulo renal con un depósito de anticuerpos IgG en un patrón granular, y esto es detectado por inmunofluorescencia, ¿sí? Estos anticuerpos anti-ADN causan daño tisular por los siguientes mecanismos. Por un lado tenemos los complejos inmunes circulantes, ADN, anti-ADN, son atrapados en la membrana basal de los capilares, donde obviamente fijan complemento y activan una respuesta inmunitaria, inflamatoria. Luego tenemos subgrupos patogénicos de anticuerpos anti-ADN que se ligan a componentes de la membrana basal o antígenos atrapados en ella, con lo cual también se activa el complemento y se pone en marcha una respuesta inflamatoria. Y por último, los anticuerpos anti-ADN se unen a las membranas celulares e inducen la muerte celular mediada por el complejo de ataque a membrana.